amanecer te esforzaste por sacarme una sonrisa. Vamos a tratar de estudiar un tema que es un poquito difícil de comprender. No porque sea difícil de entender, sino porque las definiciones y los conceptos dentro de la costumbre y tradiciones religiosas nos llevan hacia un objeto diferente. Es el infierno. Pero para poder analizar el infierno, para poder analizar el concepto que la Biblia nos da del infierno, tenemos que partir primero de una gran premisa. ¿Ya? Para poder entender el infierno tenemos que entender la premisa del amor. Dice, ¿cómo puede un Dios de amor mandar a sus hijos a un tormento eterno? Esa es la premisa que nosotros tenemos que tener. La primera pregunta, ¿por qué un Dios de amor que dio a su Hijo unigénito permite que sus hijos vayan a un tormento eterno? Bien, lo vamos a ver desde la perspectiva de San Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se los parafraseo. Esta es una versión de la Biblia Nueva Jerusalén, por eso está de esta forma. Pero, entonces, bajo esta perspectiva podemos empezar a pensar cómo y por qué el sentido del infierno. De lo contrario, si no entendemos el amor de Dios, entonces sí estaríamos un poquito en problemas porque estaríamos pensando en un Dios que sí, que no tiene amor, ¿verdad? Que no ama a su Hijo y que por lo tanto entonces sí pondría un castigo eterno. Bueno, si nos pasamos a San Juan 3:19, dice, el juicio está en que vino la luz al mundo. ¿Quién vino al mundo? La luz al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús, ¿verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí lo veo. Bueno, entonces para poder entender el infierno tenemos que ir a una definición. La palabra infierno, bueno, primero antes de definir infierno tenemos que reconocer que la Biblia ha sido traducida a diferentes idiomas. Ya estudiamos una vez cómo se tradujo la Biblia desde el hebreo, arameo, griego, un griego vulgar, después un griego un poco más refinado. Entonces, todas esas traducciones que se hicieron de la Biblia nos llevan a poder adaptar algunas palabras que quizá no tengan el verdadero significado, pero son las que más se acercan al concepto que el escritor quiere darle. Entonces, la palabra infierno viene del latín infernum, que dice que es el lugar donde van los muertos, ¿ya? Donde van las personas después de la muerte. Son los condenados, son sometidos a un castigo eterno, por no haberse arrepentido de sus faltas para sufrir toda clase de penalidades. Esa es la definición de infierno, o sea que viene de infernum, que es latín. Bien, ahora, para poder analizar el infierno, tenemos que irnos a unos textos difíciles, los cuales nos llevan mentalmente a pensar en el infierno. Y es lo que todas las demás personas o toda la población o las demás religiones utilizan para decir que tenemos un infierno eterno. Y los textos difíciles de entender están en la Biblia. Y si nos vamos a la letra muerta, tenemos que saber que sí existe infierno. Entonces, primero, tenemos Mateo 25:41. Decidirá a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En 2 Tesalonicenses 1:9 dice, y estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Estos textos son bastante complicados porque nos llevan a pensar que el castigo es eterno, ¿ya? Entonces tenemos otros textos también que nos ayudan a entender el concepto que manejan las otras doctrinas. Dice, Marcos 9:43, si tu mano te hace caer en pecado, es mejor que entres a la vida eterna mancos que teniendo dos manos. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre y serán atormentados por siempre. Bueno, aquí tenemos la definición
¿Y de dónde podemos encontrar la palabra infierno? ¿De dónde se deriva? Mire, infierno es una traducción de dos palabras. En hebreo significa Seol, que es muerte. En griego, Hades. Y en griego también Gehenna. Estas tres palabras se lograron adecuar a la palabra infierno. O más bien la palabra infierno se adecuó al significado que estas palabras tenían. En su raíz original no significaban realmente infierno. Sin embargo, para darle sentido a lo que es infierno, la adecuaron. Por eso es que en nuestra Biblia aparece la palabra infierno. Dice, ambas, sea en hebreo, Seol y Hades, se refieren a la tumba donde descansan los muertos. Actualmente el término infierno se infiere de forma distinta, ¿ya? Que es el concepto que les di anteriormente, ¿verdad? Que viene del latín. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega Gehenna, que está en Mateo 5:22, y Jesús dice, pues yo os digo, el que le llama renegado será reo de Gehenna en el infierno. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto que hemos hablado no es más que el origen o la similitud o la adaptación de la palabra infierno a otras palabras de otros idiomas. Ahora, conociendo esto, vamos entonces a encontrar cuál es la naturaleza del fuego del infierno. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Arderán para siempre los desobedientes? ¿O simplemente serán quemados? ¿Cuál es el destino de los malvados? Bueno, primero vamos a recordar un poquito lo que es la consecuencia de la desobediencia para poder entender realmente el destino de los malvados. Porque si no recordamos el pago que se le va a dar a los desobedientes, si no recordamos cómo la Biblia define el final de los pecadores, entonces vamos a seguir pensando que vamos a tener un fuego eterno y que vamos a sufrir eternamente. Entonces las consecuencias de la desobediencia la tenemos en Romanos 6:23. Dice, el salario de pecado, ¿qué es? La muerte. Pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya tenemos la primera definición. ¿El pecado qué es? ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. Bueno, en Salmo 37:9 dice, pues serán extirpados los malvados más que los que esperan en Jehová, pues serán la tierra. Bueno, mire, extirpado significa quitar. Cuando nosotros hablamos de extirpar un tumor, estamos diciendo que lo estamos sacando de raíz y de rama. O sea, no dejamos nada dentro del cuerpo humano. Cuando decimos que extirpamos un árbol es porque estamos sacando sus raíces completas. Entonces, cuando hablamos de que los malvados serán extirpados, significa que no va a quedar nada de ellos. En Salmo 37:34 dice, espera en Jehová, guarda su camino y él te exaltará a la herencia de la tierra. El exterminio de los impíos verás. O sea, nuevamente volvemos, ¿el impío se quedará? No, va a ser exterminado, ¿ya? O sea, va a ser eliminado. Eso es lo que nos habla la Biblia acerca de las consecuencias de la desobediencia. Vamos a seguir viendo algunos textos más. ¿Por qué se los ponemos? Porque, miren, la Biblia está colmada de lo que es realmente el castigo, no el castigo, el pago del pecado. Y entonces, si no los logramos entender, vamos a seguir con la idea del fuego eterno. En Salmo 37:20 dice, perecerán en cambio los impíos. Los enemigos de Jehová se esfumarán, como el ornato de los prados, y en humo se desvanece. ¿Qué es esfumarse? Esfumarse es desaparecer, ¿va? Está en un momento y de un momento desaparece, ¿va? Como dicen ahora con las reuniones de Zoom, ¿verdad? ¿Dónde estás? No te veo, hazte presente, ¿verdad? Porque muchos en Zoom apagamos la cámara, nos desaparecemos y entonces es como andar averiguando, ¿estás ahí, Pedro? Se esfumó Pedro, no aparece en Zoom, se desvanecen. Dice que desvanecer es desaparecer también, o sea, aparece y desaparece fácilmente. No queda ni imagen de que alguien se desvaneció. Bueno, en Malaquías 4:1 nos habla otra vez de lo que serán las consecuencias del pecado. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni terreno de. Bueno, vamos a primero, lo en rojo que se los pusimos, es para que vean qué es lo que significa y qué pasará. Estopa es como la basura del monte, ¿va? Todo lo que se quema fácilmente, como la paja, como la tusa, como el papel, podríamos decir ahora. Le pegamos fuego y desaparece, ya no deja nada. Lo más que queda es un polvo que es ceniza, pero que ya no dice nada.
Y el otro final dice, no les dejará ni raíz ni rama. Cuando nosotros queremos eliminar una mata, para los que están en agricultura, quieren eliminar una plaga de matas, de monte, lo que hacen es arrancarlas. Muchas veces usamos un insecticida, un herbicida, y lo que hacemos es matar la planta, pero no eliminamos la raíz. Algunos herbicidas no llegan hasta la raíz. Entonces vuelve a retoñar. Lo que recomiendan es arrancar la rama de una vez con todo y raíz y después dar una fumigada por aquello de que han quedado algunas cosillas por ahí que vuelvan a retoñar. Pero es así como se extermina una planta. Bueno, Mateo 3:30 dice, dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, cuando quemamos algo, ¿se quema siempre? No. Por ejemplo, los que tenemos una chimenea o los que tenemos una hornilla para asar cualquier cosa, calentar cualquier cosa, sabemos que la leña llega un momento que se termina. ¿Ya? Pues lo mismo pasa con la cizaña, la van a atar, se va a quemar y se va a terminar, no va a terminar, no va a seguir ardiendo siempre, ya. Bueno, ahora vamos a entrar a las consecuencias de la desobediencia. Seguimos con lo mismo, los versículos para que nosotros entendamos cómo es que vamos a terminar los impíos. Dice, 2 Pedro 2:13 dice, el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán. Los elementos abrasados se disolverán y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Entonces, cuando deshacemos algo, no dejamos huella. ¿Ya? Por lo regular hacemos una bolita de plasticina y la logramos deshacer, nos quedan nuestras manos limpias. Cuando queremos disolver una pintura, le echamos un disolvente o le echamos agua. ¿Y qué queda si le echamos mucho? Nada, queda agua líquida. Dice, y la tierra se consumirá. Estamos hablando aquí cuando venga el día del Señor y se quemará. Entonces, cuando se consuma la tierra, es porque ya no hay nada más que consumir. Lo único que queda es ceniza. ¿Qué más se puede consumir en lo inconsumible? Ya nada. Bueno, Salmo 145:20 dice, Jehová guardará a todos los que le aman, pero destruirá a los impíos. ¿Ya? Destrucción. No dice medio destruirá, ni tampoco dice estará destruyendo lentamente, ¿verdad? Dice destruirá. ¿Ya? Miren, no, algunas veces algunas personas nos dicen, ustedes tienen manos destructoras, todo lo que agarran lo destruyen. ¿Ya? Nos dan un juguete, nos dan un teléfono, nos dan cualquier cosa y somos tan traviesos que lo destruimos, ¿verdad? Y ya no vuelve a servir. Pues es lo mismo que va a pasar con los impíos. Van a ser destruidos. En Hebreos 2:14 dice, por tanto, así como los hijos participan de la sangre de la carne, así también participa él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Cuando estamos hablando de aniquilar es eliminar, ¿verdad? No estamos hablando de aniquilar y dejar medio vivo. Estamos hablando de aniquilar, es eliminar, quitar de la faz de la tierra, quitar del lugar donde está. ¿Y cómo lo quitan? Mediante la muerte, ¿ya? O sea que la muerte tiene una función, aniquilar, desaparecer por completo a alguien. ¿Ya? Salmo 104:35 dice, y que se acaben los pecados de la tierra y ya no existan más los impíos. O sea, lo que estamos diciendo es que ya no van a existir los impíos, o sea, se tiene que terminar. Bueno, vamos a entrarle al segundo párrafo. ¿Ya? Vamos a entrarle a la parte del Nuevo Testamento. Recuerda que nosotros trabajamos dos cosas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros creemos desde el Génesis hasta Apocalipsis que es la palabra de Dios y que todo lo que está encerrado de ahí para los dos lados es fiel y verdadero. Que nada de lo que está ahí perdió vigencia ni tiene más preeminencia. Las dos cosas son importantes. Que vamos poco a poco en el cumplimiento, eso es otra cosa, pero la Biblia es toda. Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Términos del castigo eterno en el Nuevo Testamento. Los términos que se usan en el Nuevo Testamento es para siempre, la palabra para siempre y la palabra eterno. Estas dos palabras provienen de una palabra que se llama aionios, ¿ya? La traducción de aionios y se aplica tanto a Dios como a los hombres.
Es un término relativo, es un término griego, es un término relativo y su significado es determinado por el objeto que lo modifica, ¿ya? Entonces, para siempre y eterno se puede utilizar. Estará sujeto al momento y al objeto que se está utilizando. Por ejemplo, para que entendamos eso, cuando se refiere a Dios, dice que su existencia es infinita. O sea, cuando siempre y eterno se refiere a Dios, está hablando de un Dios infinito, ¿ya? Porque la naturaleza de Dios es infinita y estamos refiriéndonos al Hacedor. Entonces no podemos decir que Dios no es eterno. Cuando se refiere al humano, se refiere a la persona viva mientras exista o mientras esté viva. Por ejemplo, yo puedo decirle a una persona, te cuidaré eternamente, pero eso no significa que después de la muerte siga cuidándola, sino solamente es mientras yo esté vivo. Pero cuando Dios dice que velará por su pueblo eternamente, significa que eso será de aquí, después de la muerte, hasta el cielo, hasta el infinito, hasta la vida eterna, ¿ya? Cuando nosotros muramos y nos vamos con Él, Dios nos cuidará siempre y estaremos con Él. A eso se refiere. ¿Cómo lo entendemos? Miren, ¿cómo entendemos esto? El caso más común y más para poder ejemplificar es el caso de Sodoma y Gomorra. Muchos han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra. Habla de dos ciudades que fueron consumidas por el fuego, ¿sí? Y que Dios se colmó de la maldad de ellos y tomó la decisión de destruirlos. No de destruirlos, sino tomó la decisión de mandarles fuego del cielo para poder darle la paga al pecado que ellos habían cometido. Disculpen por haber sido destruido porque Dios no destruye, Dios solo construye. Bueno. Ahora, ¿qué nos dice Judas? Para que vean ustedes cómo la Biblia no puede ser separada. En Judas 7 nos habla de Sodoma y Gomorra. Y dice, y lo mismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, esto nos sirvieron de ejemplo, dice Judas. Ahora, Sodoma y Gomorra fue destruida por un fuego eterno. ¿Arderán en este momento? Bueno, lo vamos a dejar ahí. En 2 de Pedro 2:7 dice, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirán impíamente. Entonces ya tenemos una aclaración. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego eterno. ¿Ya? Sin embargo, Pedro nos aclara que ya fueron reducidas a cenizas. Por lo tanto, ya no hay nada más que quemar. ¿Ya? Entonces, ¿el fuego de Sodoma y Gomorra es eterno? No. En su naturaleza es un fuego eterno, pero en su forma de actuar es diferente. ¿Por qué? Porque los que se quemaron fueron los habitantes de Sodoma y Gomorra, que no son eternos. O sea, el castigo es eterno, pero el pecador no es eterno, por lo tanto no puede seguirse quemando. Bueno, vamos ahora a ver otros ejemplos. Dice Jeremías 27:27. Pero si no me oyeres en cuanto a santificar el sábado y no llevar carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, entonces prenderé fuego a tus puertas, que consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. En su momento, en la historia también podemos hacer un breve preámbulo. En su momento, esto se refería a cómo algunos comerciantes entraban y vendían en sábado. Y llegó un momento en que el rey decidió no dejarlos entrar. Y Dios les dice al rey que definitivamente los va a castigar, ¿va? Entonces dice que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, ¿Jerusalén ya fue destruida? ¿Sigue quemándose? No, ¿por qué? Porque el fuego eterno que se refiere aquí, que no se apagará, no significa que no se apagaría, sino significa que sus consecuencias son eternas. Mateo 25:41. Entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí se refiere a los que son desobedientes, al fuego eterno, pero no es como estamos viniendo, estudiando las consecuencias de la desobediencia, estamos diciendo, entonces, ¿qué le espera al pecador? O a los que no obedezcamos. Mateo 3:12.
En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Bueno, volvemos a lo mismo de la paja, ¿verdad? Si la paja se quema, ¿de qué se alimenta el fuego? Si ya no hay paja, ya no hay combustible. Y si no hay combustible, no hay fuego. Entonces, ¿por qué dice que el fuego no se apaga? Porque es solamente consecuencia del pecado que va a cometer el transgresor. ¿Ya? Es la señal de que definitivamente va a ser castigado y va a ser terminado y no se levantará. Pero no significa que seguirá quemándose. En Mateo 25:49, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Bueno, castigo eterno nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, siempre la desobediencia llega hacia un castigo eterno. Bueno, ahora vamos a ver la perspectiva del juicio eterno. Nosotros hablamos siempre de que va a haber un juicio, ¿eh? Y siempre que va a ser un juicio eterno. Ahora, cuando hablamos de un juicio eterno, estamos pudiendo decir, póngale aquí en la naturaleza humana, si, para las que son licenciadas y licenciados, cuando hablamos de un juicio, no podemos decir que el juicio va a durar eternamente, ¿verdad? Porque si no, pobre el acusado, ¿verdad? Y no habría ni fiscal ni defensor que aguantara un juicio eterno, ¿verdad? Siempre tiene que llegar a un final, ya sea que se le ponga, ya sea que se le marque o ya sea que se le establezca un límite, pero tiene que haber un final. Entonces, la perspectiva del juicio eterno a la cual nosotros nos vamos a referir, estamos hablando de un Dios eterno. Bueno, en Hebreos 9:12 dice, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Entonces, la perspectiva del juicio eterno es que lleva consecuencias eternas, pero no el implicado va a sufrir eternamente, que es diferente, es un juicio eterno, es un juicio que marca y que da por finalizado el pecado y que da por finalizada la rebelión, ¿ya? Y que no da oportunidad de seguirla, ¿ya? O sea, eternamente se terminó, como cuando una novia o un novio le decía a la patoja, ya no te quiero, definitivamente, eternamente no te vuelvo a querer, o sea, no le está diciendo te morís o vas a seguir sufriendo, no, simplemente ya no te veo, pero sigue viva, sí. Si yo vivo a él, sí. La única diferencia es que ya no la voy a volver a ver. Entonces lo mismo pasa aquí. El juicio es eterno. Se terminó. Llegó su cumplimiento. Pero el pecador desapareció. Ya no va a ser, ya no va a seguir siendo juzgado. Porque ya fue juzgado. Ya fue dada su sanción. Bueno, dice en Hebreos 6:9, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ya? Bueno, Apocalipsis 14:11, y de la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para que acepta la marca de su nombre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la perspectiva del juicio eterno? Que las consecuencias son eternas, ¿ya? Pero el pecador no es eterno. Él termina, él se acaba. Nosotros finalizamos, si llegamos a portarnos mal, vamos a finalizar, vamos a tener un fin, pero el juicio de Dios es eterno. O sea, no es que nos siga juzgando, sino simplemente tiene consecuencias eternas. O sea, ya nos da oportunidad a un nuevo levantamiento del pecado. Bueno, vamos a repasar algunos versículos para que podamos entender cómo el juicio tiene consecuencias eternas. Dice Apocalipsis 19:3, y por segunda vez dijeron, aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Estamos hablando, mire, cuando hablamos de los siglos de los siglos, estamos hablando de un tiempo infinito, ¿ya?
No estamos hablando del siglo pasado, siglo 24, siglo 25, estamos hablando de siglos infinitos. Y esa es la naturaleza del juicio de Dios, que es eterno, que será eternamente por los siglos. O sea, se marcó, se terminó y no habrá más juicio. ¿Ya? Por eso es un juicio eterno de siglo por siglo. No esperemos otro juicio dentro de 20 siglos, ¿va? O dentro de 5 siglos. Vamos a leer Isaías 34, 9 al 10. Nos habla de una ciudad. No vamos a poder hacer historia porque esto lleva tiempo. Nos habla de una ciudad que se llama Edom, en donde se hacían muchas cosas malas. Pero el versículo en sí que nos interesa dice, se convertirán sus torrentes en pez, su polvo en azufre y se hará su tierra pez ardiente. O sea, es una palabra que se usa en una villa que se llama Jerusalén. Ni de noche ni de día se apagará por siempre. Subirá el humo de ella. De generación en generación quedará arruinada y nunca jamás habrá quien pase por ella. Este Edom fue un pueblo donde sus habitantes empezaron a adorar dioses paganos, pasaban a sus hijos por fuego. Entonces Dios puso un límite y paró esta maldad y fue quemada. ¿Ya? Entonces, pero dice que el humo de ella ese seguirá por siempre de él. O sea, ni de noche ni de día se apagará, ese por siempre seguirá el humo de ella. Pero ¿está Edom ahorita quemándose? No, solo fue un juicio eterno. Cuando se habla de que nunca se apagará, significa que definitivamente se llegó al límite de la maldad de los hombres y que por lo tanto ya no habrá oportunidad de más. ¿Por qué? Porque esta ciudad ya no existe, ¿verdad? Ya solo la arqueología nos la revela. Ahora vamos a ir entonces a entender la palabra para siempre. Para siempre tiene límites. Ya vimos cómo en los versículos anteriores habla de para siempre, no sé, por siglos. Ahora vamos a ver realmente por qué decimos que para siempre tiene límites. En Éxodo 21:6 dice, su amo lo llevará ante Dios y arrimándolo a la puerta o a la llamba, su amo le horadará la oreja con una lesma y quedará a su servicio para siempre. ¿Se recuerdan ustedes que en la época del pueblo de Israel, un esclavo podía seguir sirviéndole a su amo siempre y cuando lo deseara? Y entonces, como una señal, se le perforaba la oreja con una lesma, o sea, con una cosa puntuda, una herramienta puntuda que abre un agujero. Y eso significaba que el esclavo quedaría sirviendo a su amo para siempre. Pero ese para siempre tiene límites. Por eso le decía, la palabra eterno y para siempre en el humano está limitada a su existencia, mientras que en Dios está limitada a su eternidad. Entonces aquí vemos el uso de la palabra para siempre y eterno al humano es mientras viva. Entonces, podríamos decir entonces, si fuera realmente eterno, que el esclavo aún después de la muerte seguiría siendo esclavo de su amo. No. ¿Por qué? Porque una vez muerto, ya sabemos que la muerte, el muerto nada sabe, no piensa, no siente. Entonces, su obligación de para siempre terminaba con su muerte. Así de fácil. Bueno, en 1 Samuel 1:22 nos habla de una señora que se llama Ana. Dice, pero Ana no subió porque dijo a su marido, cuando el niño haya sido detectado, entonces le llevaré. Será presentado a Jehová y se quedará ahí para siempre. Esta es una historia de una señora que le pidió a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Cuando se lo concedió, ella decidió dedicarlo al servicio de Dios. Pero al dedicarlo al servicio de Dios, dijo que él se quedaría para siempre con el sacerdote. ¿El sacerdote sigue vivo? Falleció. El hijo de la señora sigue vivo, falleció. ¿Cuándo terminó para siempre? Cuando él falleció. Entonces, el uso de la palabra para siempre otra vez en el humano es limitante. Jonás 2:6 dice, a las raíces de los montes descendí a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Volvemos otra vez para siempre. Mas de la fosa tú sacaste mi vida, Jehová Dios mío. ¿Recordaron la historia de Jonás? ¿Cuántos días pasó en el pez? 3 días. Si hubiese sido para siempre, ¿estaría Jonás en el pez? O ya saldría. ¿Ya? Es limitante. Vemos el uso de las palabras como es que nosotros podemos confundirnos cuando usamos
mal las palabras o nos vamos a la letra muerta sin entender el propio significado y la forma en que fue usada en sus contextos. Entonces, Edom fue destruida, pero ya no está ardiendo. El esclavo servía para siempre, mientras viviera. Samuel se quedaría para siempre en el tabernáculo mientras viviera. Y Jonás no permaneció para siempre en el pez. A los 3 días fue vomitado y fue a predicar. Entonces, la palabra para siempre significa que es momentario. Y lo mismo sucede con el castigo de los impíos, con el infierno. Es limitante a mientras viva el ser humano. La Biblia y la destrucción completa. Ahora vamos a ver, casi concluyendo, qué es lo que la Biblia nos dice entonces y cómo podemos entender el infierno. ¿Cómo podemos entender este castigo? ¿Ya? Si ustedes le quieren llamar castigo, pero es una retribución al pecado. 1. Vamos a dejar que se quede de nuevo. Salmo 92:7. Si brotan como la hierba los impíos, si florecen todos los agentes del mal, es para ser destruidos por siempre. Entonces la Biblia nos está diciendo que el pecador va a ser destruido por siempre. No va a seguir sufriendo después de que sea castigado, y se va a ir quemando su manita, su cuerpo, y de ahí vuelve otra vez y está consciente hasta que desaparezca por los siglos de los siglos. No, la Biblia dice que será para siempre. Ya vimos que para siempre es mientras viva, porque se limita al ser humano. Seguimos con Malaquías 4:1, dice, pues aquí viene el día y se abrasador como un horno. Todos los arrogantes, todos los cometen impiedad, serán como paja. Ya este versículo lo leímos anterior y en el anterior decía como estopa, porque era una versión de la Biblia Jerusalén, que es un poquito más fea en algunas oportunidades. Arrogante dice, lo que cometen impiedad serán como paja y los consumirá el día que viene, dice Jehová, hasta no dejar ni raíz ni rama. Entonces la paja se quema y cuando se quema ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? Los que hemos cocinado con carbón sabemos que tiene un límite de vida. ¿Ya? Todos nos preparamos con el carbón para hacerlo arder al rojo vivo. Cuando ya está ardiendo ponemos lo que tenemos que cocinar. Pero cuando dejamos de cocinar, el carbón se apaga. ¿Y quién de ustedes ha tratado de volver a ponerle fuego al carbón y que vuelva a ponerse rojo? Ya no se puede. Se terminó. ¿Ya? Carbón dejó de ser carbón, su función finalizó, pues es lo mismo que pasará con los impíos. Una vez seamos consumidos y que hayamos obtenido el pago de nuestros pecados y nuestras obras, ya no tendremos motivo de seguir sufriendo. Apocalipsis 20:14. Con esto terminamos. Apocalipsis 20:14 nos dice, y la muerte y el sepulcro serán lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces tenemos con 3 versículos terminamos. Ya aclaramos los versículos que nos daban confusión, ya aclaramos que es eterno, que es para siempre, ya aclaramos que la Biblia habla claramente sobre la paga del pecado, que es muerte, y que ya no va a existir más pecador, ya, porque va a ser completamente consumido, desaparecido, desarraigado. Ya no va a haber nada. Con estos versículos terminamos y concluimos el tema de que por qué el infierno no puede ser eterno. ¿Por qué Dios, bajo la perspectiva de ese amor y de la premisa del amor que nos maneja desde Génesis hasta Apocalipsis, no permitiría que su creación estuviera quemándose a los ojos de él eternamente por los siglos de los siglos? ¿Ya? La paga del pecado, ya lo vimos, es clara y precisa. ¿Ya? Es muerte. No es sufrimiento eterno. ¿Ya? Es muerte. Entonces no tenemos por qué pensar en un Dios que se goza viendo a su creación sufrir. Y tampoco tenemos que pensar en un infierno, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que va a ser eterno, donde todos nos vamos a quemar. Ya vimos la definición de infierno, también ya lo entendimos. Entonces ya sabemos que no esperemos el infierno del cual hemos estado enseñados, con el cual nos han educado, donde dice que vamos a sufrir eternamente. Dice,
Apocalipsis 20:14, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y muerte significa destrucción, significa se acabó, se terminó, no hay más. Este es el tema del infierno. Miren, pues podríamos hablar un poquito más, pero básicamente es lo que debemos entender ante la luz de la Biblia. Todo lo demás que no esté enmarcado dentro de la Biblia es tradiciones y costumbres, los cuales no son bíblicos y por lo tanto no pueden influir en nuestro conocimiento y en nuestro temor y amor a Dios. Esto es básicamente lo que queríamos. Espero que les haya quedado un poquito claro y que podamos ahora comprender el gran amor que tenemos de un Dios que dio a su Hijo unigénito y que lo dejó morir por nosotros y que no permitirá que su creación, obra de sus manos, tampoco sufra eternamente.